también me parece que fue un momento icónico en esta historia de las trabajadoras sexuales, ese 1 de mayo de 1988, porque un grupo de AMEPU, ¿no? Ese grupo que ven ahí, irrumpió en la movilización, en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, levantando esa pancarta que dice AMEPU, Asociación de Meretrices Presente, y el símbolo de la mujer. Y el periodista de Mate Amargo, Guillermo Reitman, cuenta que generó como una gran sorpresa en los asistentes, ¿no? Por un lado, algunos que miraban como con desconfianza, ¿no? Como sorprendidos, pero negativamente, y otros como con aplausos celebratorios de que estaban allí. Te voy a dar una anécdota. Cuando nosotros entramos a pasar adelante, eso fue como que se abrió aquello. O sea, estaba todo lleno. Y cuando nosotros empezamos con la pancarta, y aparte había unas compañeras que muchas nos quisieron salir, aquello fue así. Y nos dejaron pasar prácticamente a donde estaba el escenario. Para nosotros fue un logro y lágrimas de todo. Siempre estuve vinculada a sus propias reflexiones, ¿no? y a la defensa de su trabajo. Yo siempre realmente lo que sentí es lo mismo que he sentido por las trabajadoras sindicalistas, ¿no? Ese reclamo de la dignidad de lo que es y la dignificación de lo que es. Y eso a mí me hizo dar vuelta a la cabeza en términos feministas. Ese primer encuentro, me acuerdo que era un local religioso, y se hizo, inclusive como había financiación, vinieron muchas mujeres de otros departamentos, fue bastante importante. Y bueno, y ahí por diferentes temas, por ejemplo, se sentaban a charlar. Yo estaba con otra compañera por el tema de sexualidad y la vinculación también de la biodanza como abordaje, ¿no? Yo creo que una de las charlas más importantes que también se dieron allí fue el tema de la autoorganización, o sea, la complejidad para autoorganizarse, ¿no? Porque no todas se definen trabajadoras sexuales en aquel momento meretrices, no todas estaban dispuestas a asumir ese rol públicamente ni a participar de una organización. Y el último se hizo en la Intendencia, con Zabalza. Ese fue, creo que, uno de los mejores, porque en ese se terminó con una obra de teatro hecha por todas las compañeras, que estaba Puglia y había gente importante, o sea, estaba este señor que falleció, Frade, mucha gente importante, muchos senadores fueron. Porque era en la Junta. Se hizo con una representación, ya ahí teníamos problemas de VIH, se hizo con una representación. El encuentro fue en la sala principal de un edificio muy bonito, además, y creo que eso simbólicamente para ella fue un respeto, ¿no? Mostrar al Estado, no es un cambio, no, ya el trabajo sexual no es solo el que se habla en las esquinas, en los boliches oscuros. Segundo, bueno, estar en un lugar donde también era la rara, ¿no? Era la otra. Era la que además muy probablemente iba a cuestionarlas, ¿no? O sea, en ese momento el feminismo, por definición, era abolicionista, ¿no? La cuestión era el sistema de explotación, ¿no? La sexualidad, esto que te decía, la sexualidad para la satisfacción masculina en los cuerpos femeninos al servicio de... Esa era mi postura, ahí me fui a sentar en el espacio con ellas. Y bueno, para mí fue impresionante. La consigna del encuentro era: la unión hizo la fuerza, la esperanza continúa, en alusión a los logros que se habían obtenido en esos años, el ingreso al PCNT, el acceso a la seguridad social, y también esto que les decía, como ciertos arreglos con la policía para reducir los tiempos de detención y las condiciones. AMEPU ahí ya había logrado además una mayor legitimidad social, tanto a nivel nacional como internacional, con todo el propio encuentro con apoyos internacionales para realizarse y con participación de otras organizaciones de la región, porque ahí un poco la nota lo que trata es de eso. Participó AMAR, la Asociación de Mujeres Feministas de la Argentina, y participó también de Brasil, el Núcleo de Estudios de Prostitución, pero no me puedo de Brasil, el grupo de Núcleo Brasil. de Estudios de Prostitución. Y bueno, me parecía también como muy
particular esta vocación de generar alianzas latinoamericanas de AMEPU, que se expresó además en su concurrencia al primer encuentro latinoamericano de trabajadoras del sexo, que tuvo lugar en octubre de 1997 en Costa Rica. Mi expectativa en este congreso es que hagamos un frente común contra la discriminación de que todas las trabajadoras sexuales estamos sufriendo en diferentes países. Hagamos un frente común de lucha y que logremos demostrar a la sociedad en nuestros países que también somos seres humanos, que somos parte de la misma sociedad. Bueno, y todas estas intenciones se van a materializar en un primer proyecto que no fue un proyecto de ley, sino fue un proyecto para reformar los decretos existentes, los decretos que habían reglamentado la ley 8080 del proxenetía. Y fue un proyecto que hicieron con el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, un proyecto de extensión, que participaron varios actores sociales, incluso estuvo la coordinadora de travestis, la mesa coordinadora de travestis. Este proyecto fue un antecedente de lo que fue el proyecto de ley, el primer proyecto de ley, que lo hace el diputado colorado pachequista Daniel García Pintos, y que ingresa al Parlamento a fines del 93, que constituye la base, después de un largo proceso, de lo que es la ley actual de trabajo sexual. El primer proyecto, y nos lo cambiaron totalmente, porque el proyecto era así. Las trabajadoras legales que estaban inscritas, que no podían estar, porque la ley te dice que no puedes estar inscrita en la policía, no sé qué, eso son delincuencia, las trabajadoras que estaban inscritas en la policía y en el médico, poder acceder a pagar una cuota en el BPS, la mínima, para vos tener tu jubilación. Que las trabajadoras legales que estuvieran controladas no fueran levantadas, que la detención fuera 2 horas. Un montón de cosas. Cuando nosotros se lo entregamos a una persona, que ahora en este momento no me acuerdo, se me olvidó. García Pintos. García Pintos. Le dimos a él nos cambió todo. Igual la aceptamos porque había muchas cosas que nos servían, como la jubilación. La ley en un principio no incorporaba a estas poblaciones, no incorporaba una mirada amplia de lo que era el trabajo sexual por parte de otras personas, otras identidades, otras orientaciones sexuales, sino que solamente hacía foco sobre los cisgénero y sobre todo sobre las mujeres. Son las mujeres, sí. Desconociendo que habían varones también que ejercían el trabajo sexual y que habían travestis también, además de varones. Entonces sí, para nosotras llevamos esa voz en ese momento de decir, bueno, nosotras también también somos parte de esta población, también somos parte de esta comunidad, de este recorte social que están haciendo, que tiene que ver específicamente con el trabajo sexual. Nosotras siempre hemos estado ahí porque la mayoría, y por parte de nosotras también en aquel momento éramos trabajadoras sexuales. Recordemos que en el año 99 legisla Suecia su ley fundamental de persecución al cliente, al explotador del sistema prostitucional. Recordemos que también a principios de este milenio Alemania reforma su legislación y abre el mercado del sexo con una lógica de mercado similar a cualquier otro servicio mercantil, luego los Países Bajos. O sea, había una dinámica muy fuerte y un debate muy fuerte en nuestros países europeos que no se dio en el Uruguay. Resulta que en la Comisión de Derechos Humanos de ese periodo del 2000, el Frente era minoría en ese momento, pero tenía la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y estaba integrada, por todos los partidos políticos, como todas las comisiones del Parlamento. Y resulta que allí el diputado Daniel García Pintos, del Partido Colorado, un hombre muy ligado a la policía, presentó el primer proyecto de trabajo sexual. Cuando nosotras nos enteramos, las mujeres que estábamos en el Parlamento trabajando todas juntas, inmediatamente vimos aquel proyecto y nos pareció horrible, porque era reconocer y reglamentar malamente una cuestión que para nosotros, a muchas de nosotras, no era un trabajo
era una estrategia de sobrevivencia de las mujeres, que podíamos entenderla, además en ese año, era el año de la crisis más brutal del país. Entonces empezamos a pelear, ahí nos integramos a la Comisión de Derechos Humanos, varias, especialmente yo y Daisy Tourné, y empezamos a pelear para que aquello no fuera así y a ver si la podíamos modificar para, al contrario, pensar en la protección de las trabajadoras. Y tuvimos mucho apoyo en el Ministerio de Salud Pública de una doctora que trabajaba en el tema. Esta era la responsable de las enfermedades de tipo sexual, la doctora Abreu, que ella se daba cuenta que aquello no protegía para nada a las mujeres. Y logramos algunas modificaciones, logramos por lo menos que no fuera solo el Ministerio del Interior el que se encargara de eso, porque nosotros sabíamos cómo las trataban y cómo las explotaban. Te diría que lo hicieron muy solas, quizás, viéndolo ahora en retrospectiva. No fue una causa que el movimiento amplio de mujeres abrazara, fue una lucha que ellas fueron consiguiendo con ciertos apoyos, con ciertas cooperaciones, pero también era cierto que era una lucha que tenían que dar ellas, porque como las trabajadoras domésticas, se saben que tiene que ver con tu hacer, con tu reivindicación, ¿no? Y o sea que fue sí, una lucha que dieron, yo te diría, muy solas, y que algunas tratamos de acompañar. La discusión la dimos adentro de la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, por supuesto que quien la había presentado dio la batalla contra toda modificación que significara perder poder el Ministerio del Interior y la policía concretamente. Creo que logramos mucho más de lo que él esperaba, pero nos tuvimos que pelear mucho. Las otras mujeres no les parecía que era un tema que no tenía nada que ver con la vida de ellas, por supuesto. Las mujeres que llegan al Parlamento en general no tienen que pasar por estrategias de sobrevivencia. O sea que la discusión fue más a la interna nuestra del frente, y bueno, y algo con el diputado que lo había presentado. Pero para nosotras fue muy duro, ¿viste? El tema con los compañeros de izquierda, porque no entendían nada. Para ellos había sido así toda la vida. Entonces, bueno, nos admitieron todas las protecciones que les dimos, lo que pudimos en el tema de su salud, pero salió como salió. No fue como un trago amargo en ese periodo. Pero también se nos dio zona para trabajar. Se nos sacó todas las zonas, centro, 8 de octubre, Boulevard, todo eso se sacó y nos dio toda desde la estación de AFE hasta afuera, hasta acá. No quiso ir nadie. ¿Quién va a ir a trabajar ahí? Esa zona solitaria, horrible. No hay hoteles ahí. No hay nada. Hay uno solo y no creo que para todas las mujeres que mandaron, que eran todas las mujeres para ese lado. Entonces, también se luchó por eso. Se luchó y se dijo que se quedaban en las esquinas que estaban nomás. El otro problema era que, claro, las escasísimas organizaciones que había en aquel momento, estaba prácticamente AMEPU, eran mujeres que realmente lo que querían era poder jubilarse lo antes posible, porque obviamente el desgaste es brutal, se enferman, se les acorta la vida. Bueno. Entonces, ellas mismas nos venían a pedir que nosotros, por ejemplo, nombráramos, reconociéramos a los explotadores de ellas, porque así ellos eran la contraparte para que ellas pudieran tener la seguridad social. Mientras yo estuve en el Parlamento les dije, con mucho cariño, pero mientras yo esté en el Parlamento esto no va a pasar. El día que yo me vaya no sé qué va a pasar. Pero venían ellas con una médica del Banco de Previsión Social. El problema es que a nosotros nos quisieron empezar a cobrar desde que empezamos a trabajar. O sea,
Muchas no lo pudieron pagar. Otras hicieron convenios, que fue lo mejor que pudieron hacer, de que a medida que fueran cobrando, se les fuera descontando. Y alrededor de unas 300 se jubilaron. Y nosotras fuimos como kilómetro cero en aquellos años. Iba yo o iba María Paz, me acuerdo, a las reuniones con BPS. Y ahí trabajamos en lo que fue en la discusión para la implementación y para ver el procedimiento de qué regulaba BPS, cómo se inscribió en MPS, qué procedimientos se había que hacer. Y bueno, en aquel momento, de todo el proceso que tuvimos, se logró como la negociación de que las compañeras se formalizaran a través de lo que era el monotributo en aquel momento. Cosa que después en los hechos, en la vía de los hechos, de lo que fue la implementación misma de la ley, no se logró del todo porque el gran número de compañeras trabajadoras sexuales, un mínimo apenas logró formalizarse a través de lo que era el monotributo porque solamente ese mínimo podía pagárselo. La gran mayoría no se lo podían pagar. Porque sin AMEPU en el año 86 hubiese sido imposible pensar una reglamentación del trabajo sexual, que en ese momento era muy importante y relevante porque se estaban desconociendo sus derechos como meretrices profesionales, para utilizar la denominación de la época. Y fue gracias a ese proceso muy embrionario de acción colectiva que se logró establecer entonces esa ley, aunque como dijimos, no con el contenido que pretendía MEPU, sino con el que le terminaron dando los legisladores de la época.